En este video aprenderemos a usar la derivación implícita para funciones de varias variables. Tengamos en cuenta que la derivada implícita es un caso particular de la regla de la cadena. Partimos de una ecuación f de x, y igual a 0, en la cual se define y implícitamente como una función derivable de x. Entonces, si hacemos un diagrama de árbol, tendríamos que f es función de x y y, pero a su vez y es función de la variable x. Si nosotros queremos hallar la derivada parcial de y respecto a x, se reescribiría a través de la derivada ordinaria ya que y solamente depende de la variable x. Si queremos calcular la derivada parcial respecto a x, entonces diríamos derivada parcial de f respecto a x por la derivada de x respecto a x más la derivada parcial de f respecto a y por la derivada parcial de y respecto a x, que la podríamos escribir como una derivada ordinaria, pues y solamente depende de x, igual a, pues la derivada de 0 es 0. De acá despejamos a la derivada parcial de y respecto a x. Sabemos que la derivada ordinaria de x respecto a x es 1. Y así obtenemos entonces la expresión. Este término está sumando, pasa a restar. Pasaría a restar. Y luego, este término que está multiplicando a la derivada de y respecto a x, entonces lo pasamos a dividir. Luego cambiamos la notación en términos de subíndices, tal y como se muestra acá. La derivada parcial de f respecto a x es f sub x y la derivada parcial de f respecto a y es f sub y. Ahora vamos a llevar esta idea a más variables. Si la función f de x, y, z es igual a 0, define a z implícitamente como función diferenciable de x y y, entonces me interesan hallar dos derivadas parciales, la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y. En el diagrama de árbol se explica mejor la situación. F es función de x, y z, pero a su vez z es función de las variables x y y. Si a esta expresión de acá la derivamos respecto a x, nos va a quedar, usando la regla de la cadena, que la derivada parcial de f respecto a x más la derivada parcial de f respecto a z la multiplicamos por la derivada parcial de z respecto a x, porque el diagrama nos lo ilustra. F depende de x, f depende de z, pero z depende de x. Entonces en el árbol estaríamos tocando dos formas diferentes de llegar a x. Y esto sería igual a la derivada parcial de 0 respecto a x, pues que seguiría siendo 0.
De acá vamos a despejar la derivada parcial de z respecto a x. Entonces nos va a quedar derivada parcial de f respecto a z por la derivada parcial de z respecto a x. Esto es igual a menos la derivada parcial de f respecto a x, porque este término está sumando, pasa a restar. Luego diríamos que la derivada parcial de z respecto a x se convierte en la derivada parcial de f respecto a x negativa, y este término está multiplicando, pues pasa a dividir sobre la derivada parcial de f respecto a z. De la misma manera, se construye la derivada parcial de z respecto a y, y esta sería la forma que nosotros usaríamos. Este cociente tiene una restricción, y es que la derivada parcial de f respecto a z no puede ser 0 porque el cociente se indeterminaría. Lo mismo ocurre cuando hallamos la derivada parcial de y respecto a x en una ecuación de dos variables x y y, donde y depende de x. La derivada parcial de f respecto a y no puede ser 0 porque si se hace 0, este cociente se indetermina. Vamos a un ejemplo. Esta función tiene tres variables x, y y z, y me piden que halle la derivada parcial de z respecto a x. ¿Sí? Me piden la derivada parcial de z respecto a x. Como esta es una ecuación que tiene tres variables, entonces vamos a usar esta fórmula. Para hallar la derivada parcial de z respecto a x debo conocer dos derivadas parciales. Entonces empezamos calculando la derivada parcial de f respecto a x, que en este caso sería 7 por 2, 14, x a la 6, y y z son constantes respecto a x, entonces quedaría y al cubo z, menos la derivada de 5x es 5, y y z son constantes, quedaría y a la 4, z a la 5, más la derivada de x es 1, multiplicado por tangente de z. Y ahora vamos a hallar la derivada parcial de f respecto a z, que es lo que ponemos en el denominador. Para este caso, 2x a la 7y al cubo es constante, y la derivada de z es 1, menos 5x y a la 4 es una constante, y la derivada de z a la 5 sería 5z a la 4. Luego esta derivada nos va a dar 2x a la z y a la 5 menos 5 por 5, 25, x y a la 4, z a la 4. Bueno, en esta derivada nos faltó tener en cuenta la derivada de tangente más la derivada de tangente, que es secante cuadrado de z. Y quedó lista la derivada. Ahora, para hallar la derivada parcial de z respecto a x, pasamos a escribir el cociente. Entonces nos va a quedar la derivada parcial de z respecto a x sería igual a
menos bueno, acá la derivada parcial de f respecto a x, entonces la derivada ya está lista. Es un cociente en donde el numerador tendrá esta forma y el denominador será entonces de esta forma. Aquí debemos tener en cuenta que tangente de z está multiplicado por x, pero x es una constante, entonces la podemos agregar acá sin ningún problema. Lo mismo en este término final, que es la simplificación. Y así funciona la derivada implícita. Vale la pena repetir que se debe tener en cuenta que la derivada implícita es un caso particular de la regla de la cadena. Por lo tanto, quien comprenda claramente la regla de la cadena tendrá muy fácil el análisis de la derivada implícita.